Cuando pensamos en el suelo pélvico, ¿en qué pensamos? Vamos a ver lo que hay dentro de la pelvis. Podríamos decir que el suelo pélvico está compuesto por un conjunto de estructuras musculares y un conjunto de estructuras de tejido conectivo, de tejido conjuntivo, que es lo mismo. El tejido conectivo o el tejido conjuntivo es un conjunto muy grande en el que se encuentran tanto ligamentos, tendones, se encuentran fascias, estructuras de tejido cartilaginoso, incluso estructuras óseas y muchas más cosas, como también grasa y sangre, pero todo esto podría formar parte de otro vídeo. El caso es que el suelo pélvico hace de sostén, hace de última frontera entre las vísceras que hay encima, es decir, la continuidad de las vísceras abdominales, las vísceras propias de la cavidad pélvica y el exterior, ¿no? Y las funciones de este suelo son tanto contener el peso de todo lo que hay arriba como el cierre de los esfínteres, de los conductos que traspasan este suelo. Entonces, el suelo pélvico tendría una forma más o menos de cuenco y le ocurre un poco como al diafragma. El diafragma también tiene una forma como de bóveda y cuando se contrae el diafragma su tendencia es a horizontalizarse. Pues en el suelo pélvico existe exactamente lo mismo. Cuando está relajado su forma es más como abombada y cuando hay un poco de contracción se rectifica, se horizontaliza. Bien. Cuando esto sucede, las vísceras que contiene quedan un poco más suspendidas, desgravadas. Entonces, ¿qué vísceras se encuentran dentro del suelo pélvico, de la cavidad pélvica? Tenemos aquí un pequeño esquema y voy a acercarlo a la cámara a ver si se ve. Vale. Dentro de la cavidad pélvica, si hacemos un plano sagital, tenemos la pelvis y la cortamos así de manera sagital, aparecería un poco esta idea de lámina. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que entre el pubis y el sacro hay toda una serie de órganos. En el caso de la pelvis que tenga útero, tenemos la vejiga urinaria con la uretra, el útero con la vagina y después tendríamos el final del tubo digestivo, el recto. El recto con el conducto que une el recto con el ano y los diferentes esfínteres. El esfínter externo y hay un esfínter interno. Y todo esto tiene como un sostén, como una hamaca hecha de músculo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tendríamos, si este es el sacro, estos son los iliones y el pubis, con la sífisis púbica. Entonces, el principal músculo, el más grande de los músculos del suelo pélvico, es el elevador del ano. Y el elevador del ano está formado por tres haces. Uno va del pubis, rodea el recto como por detrás y cuando se contrae lo que hace con el recto como si fuera un gancho es angularlo. Este es el que rodea el recto, angula el recto y evita así que caiga el contenido que hay dentro del recto. Entonces este músculo es muy importante para la continencia fecal. Otro fascículo, un poco más externo al pubo rectal, es el pubo coccígeo, que uniría desde el pubis, desde los extremos laterales del pubis, hasta el coxis, formando como una especie de hamaca o tira.
entre los dos extremos que se conectan al pubis hay un espacio, un hiato, por donde pasa, pues, en el caso de la mujer, la apertura de la vagina y el meato urinario. Un tercer haz de este elevador del ano es el iliococcigio, que es un músculo que conecta con una estructura más bien ligamentosa o tendinosa y el coxis, haciendo como unas alas de mariposa. Entonces, este haz con este haz y con la parte más interna formarían el elevador del ano. Además del elevador del ano hay otro músculo que es el coccigio, que conecta el coxis con esta espina ilíaca, formando las paredes de estos músculos que formarían el diafragma pélvico. Tendríamos los músculos obturadores internos y el piriforme. Los músculos obturadores internos, de alguna manera, tapizan por dentro estas aperturas junto con la membrana obturatriz, ¿sí? Estos músculos conectan con el fémur, con lo cual algunos movimientos de cierre o de apertura en las piernas pueden contribuir a reforzar estas paredes donde se superponen o se insertan estos músculos propios del diafragma pélvico. Por último, si vemos la pelvis desde fuera, es decir, vista por aquí, nos permitiría ver algo como esto. Aquí veremos ya los esfínteres, la salida del aparato digestivo, el aparato genital y el aparato urinario. En esta vista podemos ver las estructuras óseas. Este sería el coxis, esto sería la tuberosidad isquiática, donde nos sentamos más o menos, y aquí estaría el pubis con la sínfisis púbica. Aquí podemos ver la entrada de la vagina y aquí veríamos el meato urinario. Y un poquito más arriba estaría el cabezón o la capucha del clítoris, que es mucho más grande y aquí no sale representado. Aquí veríamos una región más engrosada donde se sujetan algunos de los músculos más importantes exteriores y finalmente veríamos la salida del ano. Del ano al coxis hay un pequeño ligamento donde también se insertan algunos de los músculos que hemos estado viendo. Y este sería el glúteo mayor. Aquí lo hemos cortado. Bueno, este sería un repaso anatómico de cómo se estructura el suelo pélvico. Lo que veremos ahora serían como diferentes triángulos. El triángulo anterior, donde se situarían la salida de la vejiga urinaria y de la vagina. Y tendríamos una región media, que sería como la línea media que une estos dos huesos, los isquiones. Y después tendríamos un segundo triángulo posterior, donde está la salida del aparato digestivo, el final del aparato digestivo. Todos estos músculos están inervados de manera somática y su contracción depende de la voluntad. Es decir, que yo puedo concentrarme y contraer, ahora lo estoy haciendo, o puedo concentrarme y relajar. La función de las vísceras que sostienen estos músculos depende del tono de estas estructuras. Entonces, hay una idea de que los músculos tienen dos tipos de fibras, las fibras tónicas y las fibras fáscicas.
Las fibras tónicas son las fibras que mantienen cierta tonicidad del músculo en reposo o casi en reposo, es decir, con muy poquita carga, con menos del 20% de la carga. Después las fibras fásticas son las que se activan durante contracciones un poquito más importantes. Cuando pensamos en tonificar esta área, creo que, esta es mi opinión, es importante empezar desde contracciones muy suaves para, primero, mejorar la propiocepción de la zona, mejorar la percepción de la zona y sobre todo también para empezar tonificando estas fibras más tónicas. Entonces, te invito a que te tumbes boca arriba con las piernas flexionadas y vamos a hacer una pequeña palpación. Vamos a poner las manos encima del pubis y vamos a balancear un poquito el pubis suavemente como hacia el suelo y hacia el techo, hacia el suelo y hacia el techo varias veces. Balancea simplemente, suavemente, suelta la pelvis para desbloquear un poquito todo lo que sería la pelvis en relación con las vértebras lumbares y también siguiendo toda la columna vertebral con las vértebras cervicales y el cráneo. Y nota que a medida que vas balanceando la pelvis, el cráneo también se libera. Ahora, si quieres, con contacto en el pubis, puedes ir a buscar la rama isquiopúbica, es decir, esta estructura ósea que conectará el pubis con los isquiones. Verás que en algún momento se pierde esta consistencia ósea porque hay ciertas estructuras blandas como tendones, músculos que van a llegar a esta zona. Y llegamos hasta los isquiones. Para los isquiones a lo mejor es más fácil que el contacto sea lateral, es decir, que en lugar de tener las manos enfrente, vayas al contacto lateral. Vamos a notar un poco los isquiones y vamos a hacer una pequeña contracción, como si quisiéramos acercar estos isquiones, como llevando esta parte más medial entre isquiones, como tratando de llevarla hacia el interior del abdomen. Y simplemente vamos a hacer unas pequeñas contracciones así, muy suaves, simplemente como para despertar esta zona. Si aparece algún tipo de dolor o molestia, pues otro día seguimos. Y la idea es como pequeñas contracciones suaves, progresivas. Y ahora vamos a ir hacia la parte del coxis. Te invito a que vayas a hacer un pequeño contacto al lado y lado del coxis, por aquí, o al final del sacro, empezando como buscando llegar hacia el coxis. Y desde aquí también vamos a hacer unas pequeñas contracciones como elevando el ano, como si quisieras llevar el ano hacia la cavidad abdominal. O otra idea podría ser desde el coxis, como si quisieras arrastrar el ano hacia el coxis. Es posible que cuando haces estas pequeñas contracciones se activen también los glúteos. Entonces, mi invitación es que hagas la contracción más suave que puedas para que sea libre, sin contracción de otros músculos. Mientras haces eso, te invito a que relajes la mandíbula, que sueltes los hombros, incluso que hagas un poco de saliva y vayas como tragando, porque nos interesa que todo esté lo más suave, lo más libre posible para podernos centrar solo en esta zona. Ahora vamos a subir otra vez al primer triángulo y vamos a hacer unas pequeñas contracciones como si quisiéramos cerrar el conducto de la orina, cosa que no hay que hacer para nada mientras sale orina por ahí, ¿sí? Es decir,
No es buena idea cerrar el chorro de orina, ni empujar, ni hacer nada que no sea relajarse mientras orinamos. Y dicho esto, vamos a colocar los dedos en la rama púbica o isquiopúbica y lo que vamos a hacer es simplemente pequeñas contracciones de este primer o de este triángulo anterior. Eso es, suaves, lo mínimo necesario para notar que algo se está contrayendo. Puede ser que un lado se contraiga más que otro. Y entonces vamos ahí, vamos a ver si podemos equilibrar, como notar los dos lados a la vez. Y hasta aquí la práctica de hoy. Muchísimas gracias y cualquier cosa que quieras saber, comentarios, me los leeré. Si tienes alguna pregunta o tienes alguna petición de alguna explicación, pues lo tendré en cuenta. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dirías, dale likes o suscríbete porque esto a mí al menos me ayuda como a seguir adelante. Y nada, que estés muy bien. Hasta la próxima.